periodos oscuros. Y no es reciente la ola de violencia a la que hemos asistido prácticamente una semana sí y la otra también. Ayer, un aliado de Donald Trump, que en nombre llevó Charlie Kirk, fue ejecutado cuando participaba de una manifestación en el estado de Utah, frente a cientos de personas que acudieron a escuchar su proclama conservadora proarmamentista y en contra de lo que los norteamericanos han denominado como el movimiento woke. Nada justifica el fin de una vida, incluso la de estos extremistas que siembran odio, discordia y polarización. La semana pasada vimos la manera en la que una refugiada ucraniana fue degollada cuando viajaba en el vagón de un metro, del metro en la ciudad de Carolina. Eso, desde luego, cimbró no solamente por la raza a la que perteneció o la que pertenece el agresor y la víctima, una mujer de color blanco, víctima de la violencia y de la irracionalidad de la raza negra. Es sumamente delicado lo que está viviendo la sociedad norteamericana y debemos vernos en ese espejo de odio que ha alimentado quien debiera llamar a la concordia, a la zozobra y a la reconciliación como la máxima figura política de aquel país, Donald Trump. Y sin embargo, sigue viendo a nuestros paisanos latinoamericanos, mexicanos, indocumentados como el origen del problema. En algún lugar debe haber una voz que llame a la reflexión, a la reconciliación entre las diferentes razas que todos los días desarrollan su vida cotidiana en aquel país, sin que desde luego se trate de polarizar como lo ha venido haciendo el discurso de odio proclamado desde la oficina oval del principal funcionario en la Casa Blanca. Debemos vernos en ese espejo para evitar reproducir estos esquemas de violencia que siembran aún más miedo y odio entre iguales. Veámonos en ese espejo. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muchísimas gracias que nos acompaña como todos los días cuando son las 9 de la mañana con 32 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la 907 en la frecuencia modulada en La Intensa, también a través de las plataformas digitales que ya conoce y que desde luego están abiertas para todos ustedes. Hay un número de WhatsApp que es el 22 21 20 31 04 y también las plataformas digitales que desde luego están abiertas y que esperamos nos acompañe a lo largo de los próximos minutos porque vamos a tener la crónica de lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas. Mire, por ejemplo, la nota que acaparó la atención en la esfera mediática en prácticamente todo el país es la explosión de la pipa que el día de ayer circulaba por Avenida Ignacio Zaragoza y que desde luego conocemos todos, nos es sumamente familiar porque todos cuando entramos o salimos de la gran capital de la República Mexicana y cuyo origen o destino es el estado de Puebla, pues la usamos frecuentemente. Ayer, sin embargo, fue escenario de una conflagración propiciada por la pérdida del control del conductor de una pipa que transportaba casi 50,000 litros de combustible, lo que originó que en una curva se volcara y todo el combustible produjera una enorme nube de gas de color blanco, con lo que se produjeron varias explosiones que hasta el momento ha dejado como saldo al menos 4 personas sin vida. Y ya van 6, me están informando que ya van 6 personas las que han perdido la vida y más o menos 90 heridos de distinta gravedad. Las escenas que se produjeron ahí en esa parte, en el oriente de la Ciudad de México, son verdaderamente dantescas
porque hay gente que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, y quien ha padecido alguna quemadura, por mínima que sea, sabrá del dolor que se siente. Muchos de ellos tuvieron que recibir dosis de morfina para poder conciliar con el intenso dolor, la pena de haber estado en el momento menos propicio, más inadecuado, cuando se produjo esta explosión que hoy acompaña a prácticamente toda la prensa nacional y parte de la prensa que se edita en pues en la República Mexicana. Vamos a ver parte de cómo se vio la gente que se encontraba prácticamente calcinada esperando el auxilio. Muchas de esas personas que resultaron lastimadas tuvieron que ser trasladadas a bordo de patrullas, ambulancias, taxis, automóviles particulares. Muchos de ellos tuvieron que llegar a pie al hospital más cercano para ser atendido. Estas son las escenas que se vieron. No mames, nomás no sé qué pasó. Por la invitada, no encuentro. ¿Quién sabe qué fue, mi hermano? Pero fue allá, ¿no? Sí, fue allá atrás. ¿Se cayó? Se cayó la pipa, ¿no? Sí, bueno. Ah, fue una pipa. O sea, se volteó, ¿no? Sí. Ah, pues está la gente pasó por aquí. No, pues no llega hasta acá, el pedo es de que... ¿Qué crees que yo estaba allá? ¿Ya iba para el metro? Ajá. Se sintió el pinche calor, pero... Ajá, machín, sí, pero aquí Cabrón. llegó. Sí. O sea, el calor, sí, pero... No, se regó esa mierda. Bueno, eso es lo que se vivió ayer en la Ciudad de México, y conviene recordar que forma parte de una historia cruenta de accidentes, explosiones y saldos con pérdida de vidas irreparables en la capital de la República Mexicana. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento o que nos acompañan a través de las plataformas digitales no lo recordarán, pero hace 41 años, en la zona de San Juan Ixhuatepec, en la zona limítrofe del Estado de México con la capital del país, ya en la salida casi a Pachuca por la zona de Indios Verdes, conocido popularmente como San Juanico, se produjo una enorme explosión que dejó como saldo una cantidad incuantificable de víctimas. Los habitantes de la Ciudad de México vivieron un antes y un después de un accidente que tiene un hilo conductor con lo que sucedió ayer con la volcadura de la pipa: el error humano. ¿Qué fue lo que ocurrió en San Juanico hace 41 años, en noviembre de 1984? Bueno, pues que alguien de mantenimiento se le olvidó despresurizar los ductos que permitían trasladar gas líquido propano a un centro de almacenamiento, lo que produjo que se reventaran las tuberías, alcanzaran un mechero, y entonces se produjo un escenario muy parecido al que vimos ayer en la Ciudad de México. Vamos a ver parte de este material periodístico del periódico El Heraldo, del cual tomamos un fragmento. 19 de noviembre de 1984.
Una explosión despertó a miles de habitantes del pueblo de San Juanico. Yo tenía como 20 años más o menos. Estábamos dormidos, no eran la gente más adulta. Empezó a salir corriendo y a gritarnos que nos saliéramos. Estaba explotando los tanques de gas, las esferas y todo eso. Pues ese día estaba yo en la clínica porque estaba embarazada, me sentía mal y se empezaron a caer las lámparas de la clínica. Nos dijeron que estaba temblando, pero después nos salimos y ya en la calle encontramos que iban varias personas con personas ya quemadas. Una cadena de explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos en San Juan Ixhuatepec provocaron la movilización de habitantes y cuerpos de emergencia. Era muy feo porque toda la gente corriendo, encuerada, sin zapatos, o sea, la gente iba, huyendo, del fuego porque era tremendo. Se sentía muy fuerte el calor hasta allá arriba. De hecho, se quemaron todas las plantas, la ropa que estaba tendida. 8 explosiones de gran magnitud acabaron con el pueblo donde vivían personas de escasos recursos en una zona conocida como Ciudad Perdida. La radiación térmica fue tan grande y tan rápida que cientos de personas quedaron calcinados instantáneamente. Han pasado 35 años desde que esta tragedia cobró la vida de más de 500 personas. Hoy este lugar se conoce como Parque Cricri o Parque Hidalgo y aquí año con año se lleva a cabo un homenaje en honor a las víctimas que... Bueno, eso fue hace 41 años y desde luego forma parte de la construcción de la cultura de protección civil que todas las sociedades, no solamente en México, sino en todo el mundo, necesitamos para poder evitar escenarios como el que vimos tanto allá en San Juanico como ayer en la zona de la avenida Zaragoza, ahí en Iztapalapa. Bueno, como buenos juglares de las sociedades modernas, la agrupación mexicana El Tri produjo esto que está usted escuchando y con ello vamos a la pausa. Que hizo la tierra estremecer, una explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad. Miles de niños y familias se quedaron sin hogar, algunos apenas se iban yendo. Regresamos en un momento más. Destrozando la noticia con Maldonado.
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Continuamos transmitiendo, Destrozando la Noticia, a través de la frecuencia modulada y de las plataformas digitales. Muchísimas gracias por permanecer conectados y a quien nos acompaña a través de la radio. Bueno, pues ya sabe usted que a partir de la llegada del gobierno de Donald Trump, este gobierno de origen ultraconservador, nos han visto como parte de los peores males que enfrenta la sociedad norteamericana. Y en consecuencia, la política diplomática de esta administración ha sido extremadamente hostil con respecto del fenómeno migratorio y desde luego con nuestros connacionales, con los paisanos que de manera frecuente, todavía inopinada, creen que viviendo en los Estados Unidos cambiará para bien sus condiciones de vida. Bueno, pues fue primero a través de espoteos en la televisión abierta que la Embajada de los Estados Unidos en México advirtió del riesgo de introducirse al territorio norteamericano sin documentos migratorios. Desde luego provocó una reacción airada del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del equipo de Relaciones Exteriores. Eso ocurrió en un primer momento a través de la televisión abierta. Luego vinieron mensajes a través de la plataforma YouTube en el mismo sentido, más que un servicio de orientación hacia los mexicanos que pretendían encontrar trabajo y mejores condiciones de vida, era más bien una advertencia: no pretendas llegar a este país porque serás deportado. Y comenzaron las razias, las persecuciones en los centros de trabajo en donde habitualmente se concentra la mayor cantidad de mano de obra de mexicanas y de mexicanos. Comenzó a llegar las distintas oficinas que persiguen, detienen y encarcelan a los migrantes, particularmente a los latinos y a los mexicanos. Bueno, pues ahora a través de las redes sociales de la propia Embajada de los Estados Unidos en México, continúan con esta narrativa de advertencia más que de servicio social. Recientemente publicaron, si usted nos acompaña a través de las plataformas digitales, verá en este momento un tuit o una publicación en la plataforma X de la Embajada de los Estados Unidos en México, advirtiendo de un contenido engañoso a través de TikTok, en el que se ofrece un recorrido casi seguro desde la República Mexicana hasta la ciudad de Los Ángeles, California, para poder ingresar al territorio norteamericano para que quien sin documentos migratorios pretenda encontrar empleo en aquel lugar. No solamente no se trata de un servicio de orientación, sino un mensaje intimidatorio, otra vez como sucedió primero a través de la televisión abierta, después de YouTube, ahora en plataformas digitales, advirtiéndole a la gente, a los mexicanos, que de manera frecuente pretenden llegar a aquel país para encontrar mejores condiciones de vida. Desde luego se trata de otro gesto hostil por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ya vemos que tienen una de las peores etapas en términos de hostilidad, en la hostilidad racial que se vive en aquel país. Usted sabrá, sí, desde luego, toma como buena esta señal de hostilidad por parte del gobierno de Donald Trump. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque fíjese que me está acompañando en esta cabina Gabriela Camacho Ortiz, que viene de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Siéntate, Gaby, por favor. Se está sentando en la silla en este momento. Debo decir que Gaby hizo mucho esfuerzo en llegar a la cabina de La Intensa, ha recorrido ya la colonia La Paz, finalmente ya está aquí. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Que nada, acércate al micrófono, gracias, por favor. Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Al contrario, gracias que nos acompañas esta mañana. Gaby, le pedí que nos acompañara en este momento. Voy a acercar un poquito más al micrófono, por favor, jálalo un poco más. Ahora sí, quisiera preguntarte, Gaby, bueno, fíjese usted, es tan importante tener hoy en día un seguro que nos ampare ante
ante eventualidades, justo como la que ocurrió con el conductor de la pipa ayer en la Ciudad de México. No sabemos si la empresa tenía asegurada el carro tanque que transportaba el combustible que derramó ahí en la avenida Zaragoza, si la póliza amparaba daños a terceros, puesto que se trata de un producto extremadamente inflamable y condiciones como esas. No tenemos todavía, lamentablemente, la cultura de asegurarnos, Gaby, ¿es cierto? Es totalmente correcto, Fer. La realidad es que en nuestro país no existe esta cultura. Aquí es más bien después de niño ahogado tapamos el pozo y bueno, ya no es el mejor momento para que esto aplique, ¿no? Por supuesto. Ese es un ejemplo de la necesidad de contar con un seguro. Totalmente, totalmente. Y México vive en un momento particularmente complejo en términos de riesgos, riesgos para la familia, para la salud personal y demás. Dos variables. Primero, la temporada de la llegada de lluvias, que es una, y la segunda, aunque parezca increíble y ocurre cada año, el retorno de los niños a clases. Son dos de los factores que incrementan notablemente el número de siniestros, Gaby. Totalmente, sí, fíjate, Fer, por ahí recabé algunos datos justamente. A nivel nacional tenemos 29,000 vehículos asegurados que sufrieron siniestro. Pero la realidad es que el 2020 al 2024 esta cifra se ha duplicado. O sea, y justamente el cambio climático es un factor drástico en este cambio. Y como tú bien lo dices, el arribo de los chicos a las universidades, irónicamente, la mayor siniestralidad se da justamente entre chicos de 15 a 19 años. Ahí es donde está, estadísticamente hablando, el grado más alto de siniestralidad, aunado a las lluvias, aunado al regreso a clases, aunado a ciertas cosas. Acuérdate, los seguros son cifras, son datos duros. Sí, datos duros. Esto es un hecho. No hay una interpretación subjetiva. No. Estamos hablando de 60,000 siniestros aproximadamente. En la actualidad, de hecho, fíjate, de acuerdo al INEGI, claro, se habla de que hay un crecimiento del 95.7% del 2020 al 2024. Y las lluvias lo incrementan entre un 10 y un 20%, ¿no? Son datos que sí son para pensar. Oye, Gaby, ¿y por qué la gente se sigue resistiendo a comprar un seguro? Porque hay un dicho que utilizamos con frecuencia, porque dice, más vale tenerlo y no necesitarlo. Totalmente. Que necesitarlo y no tenerlo. Totalmente, Fer, pero mira, fíjate, en nuestro sector los seguros de autos son los que más se venden. Y ante esto, la realidad es que de cada 10 coches, si tú te paras un semáforo y volteas a tu alrededor, de cada 10 autos solo 3 están asegurados. Y es el seguro que más se vende. Hay que entenderlo. O sea, ya hablar de seguro de gastos médicos mayores ni hablar, ¿verdad? Olvídate, bueno, ahí estamos perdidos, ¿no? Te digo, aquí... Y desafortunadamente justamente, ¿no? Los autos a lo mejor viejitos, los que son pues todavía lámina, muy fuertes, que traen incluso tumbaburros y cosas, pues te dan un golpe a un auto pues de estos recientes y te deshacen el coche, ¿no? Y este tipo de vehículos suelen no tener seguro. ¿Y por qué se incrementó el aseguramiento en los vehículos? Bueno, pues porque hoy si sacas tu auto de agencia te obligan a tener seguro. No puedes sacar un auto de agencia en financiamiento si no está asegurado. Entonces, digamos que por eso hubo un incremento en este rubro, pero aún así, de cada 10 solo 3 vehículos tienen seguro. Oye, Gaby, ¿y en Puebla cómo estamos? Porque entiendo es uno de los parques vehiculares más grandes del país. No, bueno, es un dato o una estadística nacional, ¿no? Yo te puedo decir que, por supuesto, Ciudad de México, Estado de México están más asegurados que nosotros, pero un dato específico poblacional en cuanto a estados, no lo tenemos, o al menos yo lo desconozco. ¿Y cuál es la razón de la resistencia a contratar un seguro? Pues mira, muchas veces las personas lo que te dicen es que no creen en los seguros, ¿no? Ya sabes que el hijo del compadre del vecino le platicó que no le pagaran a su hijo por algo, pero la realidad es que los seguros sí pagan, Fer. Sí, evidentemente hay mucha información de la que tienes que estar consciente y que el asesor, el agente de seguros, debe compartir contigo. Pero a veces, de verdad, a mí me ha tocado, llegan y aseguran su coche conmigo, les empiezo a platicar de qué trata el seguro, ¿no? La cobertura amplia, que son los daños a terceros, que tu aseguro te acompaña, por ejemplo, si manejas otro vehículo ajeno y con ese auto pegas, hay una cobertura que te acompaña y aunque ese auto prestado no tenga seguro, tu seguro lo paga, ¿no? Se llama extensión de responsabilidad civil. Y cuando empiezo a platicar de ciertas cuestiones de seguro, la gente dice, Gaby, llevo 10, 15, muchos años contratando mi seguro y en la vida jamás
había entendido las coberturas o los alcances. O compras un seguro de auto y te roban los espejos. Y dices, ¡ah! Mi seguro, oye Gaby, me roban los espejos. No, bueno, esto no aplica, ¿no? O sea, esto es... Hay que conocer a conciencia los términos de la póliza. Pero las personas o los agentes no te lo explican, la gente no se da el tiempo. El vendedor, como cualquier otra cosa que te venden, Fer, te venden las perlas de la Virgen y tú le crees y no lees el contrato, te tengo noticias. O sea, pues no va a aplicar, ¿no? Es lo que dice el contrato. Y los seguros sí pagan, pero hay que estar bien asesorado. Esto no es, pues muchas veces de comprarlo en un centro comercial, en un banco, sino más bien tener un asesor cercano, una persona con una cédula, que operamos con una cédula que se renueva cada 3 años y que te lleven de la mano con todo el proceso, que no te vendan la póliza. ¿Hay una profesionalización? Claro, totalmente. Cada 3 años nosotros tenemos que renovar una cédula, ¿no? Entonces, es un examen de 5 o 6 horas, así tranquilamente. Y bueno, eso nos capacita justamente para actualizarnos, porque en el sector hay muchos cambios, porque las personas pues obviamente tienen otras necesidades, porque la asegurabilidad crece en cuanto a coberturas. Ya hay seguros paramétricos que son muy específicos en cuanto a coberturas muy especiales de acuerdo al sector en el que vives. Por supuesto, y como tú lo mencionas, el lugar tiene mucho que ver. Vilma, en el caso de Cancún, ¿no? Vino a arrasar. Versus Acapulco con Otis, estaba mucho mejor preparado Cancún que Acapulco, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente a veces, ya sabes, te compra el seguro, lo más barato, o sea, para cumplir el requisito, me lo están pidiendo. Y cuando llegan los trancazos, ¿qué crees? Por ejemplo, en el caso de Acapulco, decenas o cientos de departamentos no tenían la cobertura de riesgos hidrometeorológicos, que es algo, pero por el amor de Dios, o sea, que tendría que haberte acompañado. Pero claro, esa cobertura encarece el seguro. Entonces la gente así, dame el seguro ya nada más para que me den. Lo barato sale caro, Gaby. Oye, miren, les voy a compartir. En la familia compramos una casa hace años que está muy cerca de Atlisco. Okay. Y tenía contemplaba un seguro contra riesgos de erupción volcánica. Claro, por supuesto. Porque obedecía a la zona en donde estaba el inmueble. Totalmente. Es exactamente lo mismo que estás diciendo. Totalmente. O sea, hay casas que, de verdad, o sea, en el temblor último que tuvimos en Puebla, casas en el Cristo, por ejemplo, que es un fraccionamiento aquí conocido, ubicado en Atlixco, o que no tienen seguro mayoritariamente. Es decir, no es un tema de posición social o de tener o no tener para comprar un seguro. No estaba asegurada, ¿no? Y fue un daño estructural el que sufrió, una casa de 4 o 5 millones de pesos que iba a tener que demolerse por este temblor que sufrimos y fue una persona que decidió no contratar un seguro. Sí, vecino de un asegurado mío precisamente. A raíz de esto, él me decía, Gaby, él no quería contratar su seguro de casa tampoco, porque por supuesto, de repente y también hay que decirlo, porque nos duele el codo de pronto. Sí, porque me decía, Gaby, ya tengo un seguro de gastos médicos, ya tengo un seguro de vida, tengo un seguro de mi empresa, ya tengo el seguro de casa, chale, ¿no? O sea, bueno. Pero yo le acababa... No exageres. Sí. ¿Y qué crees? Yo le acababa de vender el seguro de una camioneta, esta es Grand Cherokee, y bueno, pues el seguro de una camioneta de estas, $1.5 million más o menos, oscilaba, Fer, más o menos como 22,000 pesos, ¿no? Y no quería comprarle su casa. Ya, bueno, ahí a insistencia, vimos cuánto costaba el seguro de su casa. Me dijo, a ver, cotízame, por no dejar. Su casa estaba más o menos evaluada entre 4 millones y medio. Y el seguro de su casa le costaba 18,000 pesos. Más barata que la de la camioneta. Y yo le decía, a ver, tu camioneta, en el peor de los casos, y bueno, ya depreciada, te van a dar 1,200,000 por ella y me estás pagando 24,000 pesos. Tu casa de 4 millones de pesos, me vas a pagar 18,000 pesos. Dime por qué no. ¿Ah? Pero así es. Y fue una lección que habrá tenido que aprender. Sí. No, bueno, gracias a Dios a él no le pasó. Esto fue su vecino. Y él ya estaba asegurado. Me dijo, Gabriela, ¿cuánta razón tienes, no? Pues ahí están los ejemplos. Gaby, qué bueno que nos acompañaste esta mañana. Gracias por el esfuerzo de llegar a la cabina de La Intensa. Pero ya escuchó usted, de verdad, haga una reflexión profunda, interiorice la necesidad de la contratación de un seguro para todos estos riesgos. Lo acabamos de ver, insisto, el ejemplo más claro es el accidente que ocurrió ayer en la avenida Zaragoza con la volcadora de esta pipa. Supongo que la empresa propietaria de este vehículo habrá tenido que haber contratado un seguro que amparara todos los daños que provocó. Ese es el ejemplo más claro de la necesidad. Rápidamente, ¿dónde te encuentras, Gaby? Estamos ubicados en Avenida Reforma 2704, en la Colonia Amor, la base del edificio empresarial, Fer. Somos Anticaos, somos tu guía personal de seguros, y 2223-20
3010, el teléfono de contacto. Muchas gracias que viniste, Gaby. Un gusto. Que tengas muy buena Que estés mañana. bien. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia cuando son las 9 de la mañana con 59 minutos. Mañana en punto de las 9:30, aquí nos escuchamos y nos vemos. Que tenga buena mañana. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN, lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.